metémoslo en medio de la tormenta que estemos viviendo. Amén. Nos ponemos en pie en esta mañana. Vamos a Saray, por favor. ¿Estás por ahí? ¿No te has ido? Estás por ahí. Si no, ya le iba a decir a Daniela si podía subir. Y no sé cuál sea tu situación en esta mañana. Quizá estés atravesando por un momento de dificultad, o sencillamente estés pasando por un momento de incertidumbre. Quizá no sepas, quizá estés desorientado, o quizá lo que has creído no es. Quizá estás en medio de una dura batalla. Lo que sí sé es que Dios trae paz. Lo que sí que sé es que cuando Dios llega, el viento enmudece. Lo que sí que sé es que cuando yo le doy el lugar a Dios, mi ansiedad desaparece. La palabra de Dios es verdad. Lo que Él promete, lo cumple. La promesa de Dios es verdad. Y quiera Dios que podamos salir de aquí en esta mañana decidiendo meter a Jesús en cada una de nuestras batallas. Que no te pase como a David. Que no te pase como a tantos hombres, que te pase como a Josué, que después de conquistar Jericó cayó en Jai por no consultar a Dios. Es una ciudadilla chiquitilla, acabo de romper unos muros. ¿Para qué necesito a Dios? Pues para no perder la guerra. Para eso necesitas a Dios. Quiera Dios que metamos a Jesús en el medio de cada decisión que tú y yo tengamos que tomar. A veces decidimos y después preguntamos, y esa decisión genera ansiedad. Que podamos preguntar antes de decidir. Que podamos buscar la verdad antes de cualquier otra cosa. Y podamos meter a Dios en medio de nuestras vidas. Señor, gracias por tu palabra, gracias por lo que tú enseñas. Señor, oramos porque tú seas ese referente para cada uno de nosotros. Señor, gracias porque eres experto en traer paz a nuestros corazones. Señor, yo oro porque tú traigas paz al turbado. Porque tú traigas esperanza al que está desesperado. Porque tú traigas libertad al que vive atado. Señor, que podamos salir de aquí experimentando la paz que sobrepasa todo entendimiento, inunde nuestros corazones. Y podamos enfrentar la batalla sabiendo que es una batalla. Sabiendo que es una guerra. Pero nosotros tenemos al Señor de la guerra. Quizá el enemigo ruja, quizá venga como un león, pero solamente hay un león verdadero, eso es el león de la tribu de Judá, lo demás son copias. Señor, gracias porque en ti hallamos descanso para nuestra alma. Ayúdanos a ser personas y una iglesia en la que tu paz sea manifestada, que no haya contiendas, sino que haya paz. Bendice a cada persona en este lugar, a cada familia. Oramos por las esposas que están viniendo de camino, posiblemente ahora, o salgan dentro de muy poquito. Guarda esos autobuses y tráelas también con bien de regreso a casa. Y guárdanos en esta semana, danos una semana de bendición, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
Y amén, que Dios os bendiga, iglesia. Pasar a la palabra de Dios, ya les tira flores a los líderes, yo les pongo las pilas en privado. No, es broma, la verdad es que son buena gente. Vamos a pasar a la palabra del Señor. Y el otro día estaba viendo un programa en la tele y creo que era en el National Geographic o algo así, pues estaba en inglés y yo le puse los subtítulos y estaba leyendo, ¿no? Y el programa me vino a mi corazón algo, ¿no? Y me di cuenta de cómo es la paz que este mundo ofrece, cómo es la paz que la sociedad ofrece, cómo es la paz que muchas veces buscamos, ¿no? Y Jesús pronunció unas palabras que yo estaba viendo esto y vino expresamente a mi corazón. Y en Juan 14:7 dice: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No dejen que su corazón se turbe y tengan miedo. Y en el programa se veía, era en Estados Unidos, y se veía que creo que eran 4 o 5 familias, me parece, que tenían así unas casas tremendas, ¿no? Típico American, ¿vale? Se ve que eran familias pudientes, familias de dinero, por los barrios en los que estaban. Pero los padres de esas familias sufrían una especie de delirio, o sea, era una paranoia. Yo estaba viendo el programa y decía, pero ¿cómo es posible que haya gente que viva así? Eran padres que vivían atormentados por supuestos desastres que se avecinaban, por pestes, por guerras. Armaban habitaciones, hacían sótanos, zulos llenos de provisiones, llenos de máscaras por si había una guerra química. Pero era impresionante, ¿eh? O sea, unos muros que alucinabas por si llevaban una bomba atómica. Se ponían gorros, trajes. Era una fraciosa. Yo estaba viendo el programa y decía, Dios mío, ¿de verdad que hay gente así? Pues sí la hay. ¿De verdad que hay gente que vive con esa paranoia? Porque, ¿sabes qué? El paisaje de la ciudad era hermoso, la casa era hermosa. Yo creo que nosotros soñaríamos con una casa así. O sea, si fuera por paisaje y fuera por casa, tendrían que ser súper felices. Sin embargo, era gente que vivía atrapada en sus temores, vivía atrapada en la psicosis, vivía atrapada en lo que les pudiera pasar, que ni siquiera sabían si les iba a pasar. Sin embargo, ese paisaje, esa situación económica, no les brindaba paz. Y resonaron en mi mente esas palabras, ¿no? La paz les dejo, mi paz les doy. No como este mundo la da, no como la vida la da, sino de una manera diferente. La paz que la vida nos ofrece muchas veces es una cuerda demasiado débil. Es una cuerda en la que aquellos que confían en las cosas que la vida brinda difícilmente van a lograr una paz profunda y duradera. Porque siempre que resuelvan algo, habrá otra cosa por resolver. Si tú aseguras tu paz en tus posesiones o aseguras tu paz en el trabajo, posiblemente mañana te quedes en paro. ¿Y dónde va a ir tu paz? Si tú aseguras tu paz en que eres joven y vigoroso, ¿qué va a pasar cuando envejezcas y ya no seas tan joven y vigoroso? Si tú cimentas tu paz en tenerlo todo controlado, ¿qué va a pasar el día que Dios meta tu vida en una batidora y aprime el botón? ¿Qué va a pasar? Y muchas veces cimentamos la vida, cimentamos la paz de nuestro corazón en cosas que realmente no nos la dan. Y cuando esas cosas se quitan, cuando esas cosas que a nosotros nos dan seguridad se quiebran, perdemos la paz. Pero me impacta porque nuestro Señor dice: yo no doy la paz que el mundo da. Yo doy una paz diferente. Y es de lo que vamos a estar hablando en esta mañana. ¿Cuántos sentís paz en vuestro corazón? ¿Cuántos queréis sentir más paz en vuestro corazón? Yo quiero sentir paz en mi corazón. De hecho, yo ahora estoy atravesando una situación complicada en la que quiero perder esa paz. Hay cosas que me turban, ya intentan turbar mi corazón. Y tengo que decir, Señor, gracias porque la paz que proviene de ti no es la paz que nadie me puede dar. Solamente viene de ti. Y no es la paz que puedo conseguir yo. Es algo que tú pones.
Y vamos a hablar en esta mañana sobre eso. Si temes a la enfermedad, a las desgracias, al fracaso, a la pobreza, al desempleo, a una guerra química, qué sé yo, temes a que salgan por la calle y te asalten, o lo que te pueda hacer la gente, si vives una vida llena de temores, debes de entregar esto en las manos de Dios, porque Él te guardará y te librará. Si vives una vida teniendo miedo porque a lo que te puede pasar, que nunca sabes si te va a llegar a pasar, y eso turba tu vida, tienes que aprender a entregar estas cosas en las manos del Señor. Nosotros no podemos pretender controlar la catástrofe. Hay gente que estudia los mares, gente que estudia los cismas de la tierra, y sin embargo llega un terremoto y no pueden prever el terremoto, no pueden prever el tsunami. Hace unos meses barrió una tormenta, la famosa Gloria, toda la costa de Levante y destrozó pueblos enteros. Y sabían que venía el huracán, sabían que venía la tormenta, pero no sabían lo que iba a hacer, porque eso no se puede controlar. Hay cosas que tú y yo no podemos controlar. No puedes controlar la catástrofe, no puedes controlar las enfermedades. Ahora sale el famoso coronavirus ese que nada más el nombre asusta, ¿verdad? Coronavirus, ¿qué es eso? No lo sé, pero es un coronavirus. La gente cae y se muere. Tremendo. Pero tú imagínate si dices, voy a blindar mi casa, me voy a poner voy a ir al centro, ya no voy a los centros, y si voy me voy a poner un traje de astronauta, a ver si me voy a cruzar con uno que tiene pareja chino, que no se me acerque, no le doy ni la mano, no vaya a ser que me pegue el coronavirus. Hay gente que vive así, paranoica perdida. Es tremendo esto, ¿verdad? No puedes controlarlo. Por eso nuestra paz es estar en las manos de Dios. Nuestra paz es confiar en su presencia. Nuestra paz es confiar en su poder infinito, en su amor incondicional. Mirad, ¿sabes qué? Si tú y yo ponemos nuestras vidas en las manos de Dios, es el lugar más seguro hasta que Él te llame a casa. Es el mejor lugar donde tú y yo podemos estar hasta que Él te llame a su presencia. Es el mejor sitio. Sabemos que nosotros hacemos nuestra parte. Esto no significa que vivas la vida como quieras. Esto no significa que seas, no. Jesús en la palabra, hay límites. Jesús mismo dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Hay límites, la vida hay que vivirla con prudencia. Tú no puedes decir, yo cojo mi dinero y le meto fuego y luego oro y que Dios organice mis finanzas. No, eso tienes que hacerlo tú. Hay una cosa que se llama Excel, programas de contabilidad. Eso tienes que hacerlo tú. Tú no puedes decir, Señor, guárdame de los constipados, si salgo a pecho descubierto a 3 grados, te vas a coger una pulmonía, Dios no te va a guardar. Para eso he hecho las chaquetas y los térmicos. Póntelo. Tú tienes que hacer tu parte. Nosotros tenemos que ser prudentes. ¿Dónde marca la prudencia? Sin salirnos de las líneas que Dios marca en su palabra. Dios marca líneas para todo. ¿Quieres una buena salud económica? No gastes más de lo que tienes. ¿Quieres tener una buena salud económica? Dale a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. ¿Quieres tener una buena relación con Dios? Ora y ayuna. ¿Quieres tener paz con la gente? Ten paz con Dios primero y estarás en paz con la gente. Hay líneas en la palabra que nos enseñan a ser prudentes. Pero hay cosas que nosotros podemos hacer, pero Dios se va a encargar de todo lo que nosotros no podemos controlar, porque lo único que eso crea es ansiedad en nuestros corazones. Proverbios 14:26 dice, el temor del Señor infunde plena confianza y da esperanza a nuestros hijos. ¿Sabes qué? Aunque tengas que pasar por momentos difíciles, aunque tengas que pasar por situaciones complicadas, puedes tener paz en medio de la tormenta. Pero tenemos que aprender a depositar esas cosas que nos turban en las manos de Dios. A veces no lo hacemos y cargamos con nuestra ansiedad y cargamos con nuestra preocupación y nos agobiamos y hay gente que se pone hasta enferma porque no somos capaces de entregar esas cosas en las manos de Dios. ¿Sabes qué? Hay gente que puede pensar que lo que te estoy diciendo es una imprudencia. Hay gente que dice, bueno, Juanjo, ¿tú qué me estás diciendo, no? Que yo, pase lo que pase, confíe en Dios y no me caliente la cabeza. No, yo no te estoy diciendo eso.
No es ninguna imprudencia aprender a confiar en Dios. Confiar en Dios no es ser imprudentes. No es vivir la vida como he dicho un minuto, como quieras. Es reconocer que somos humanos. Es reconocer que no podemos controlar el universo. Es reconocer que no podemos controlar lo invisible. Es reconocer que no podemos controlar las maquinaciones de la gente contra nosotros. Es reconocer que no puedes controlar una guerra. Es reconocer que no puedes controlar las catástrofes de un clima ni el movimiento de las estrellas. Confianza en Dios simplemente es tener la certeza de que Dios te va a cuidar, vayas donde vayas. Sencillamente es eso, tener la convicción de que Dios esté contigo, vayas donde vayas. Porque hay cosas que no vas a poder controlar. Es imposible. No se puede. Pero no se puede porque forman parte de la vida. No porque Dios no esté contigo. Ay, me habré enfermado. Seguro que estoy en pecado. Te enfermas porque hay virus, punto. Ya está. No le busques 17 pies al gato. Ay, me ha salido un lunar. Google dice que es cáncer. Ve al médico. Antes de que pegarte 3 veces hasta que te llega la prueba medio muerto de miedo. Y luego es una verruga que te la queman y se acabó. Y tú 3 meses que has adelgazado 20 kilos, mal no te ha venido. Pero bueno, no hay mal que por bien no venga. Pero no seas así. Hay cosas que no se pueden controlar. Y ahí es donde entra la fe. Porque Dios es el Dios de lo imposible. Si yo tuviera un Dios que solo opera en lo que yo puedo hacer, ¿para qué me serviría ese Dios? Si lo puedo hacer yo, ¿para qué quiero a Dios? Confianza es tener la certeza de que Dios está con nosotros. Cuando aceptamos la verdad de lo que dice la palabra de Dios, cuando tú y yo aceptamos la Biblia como palabra de Dios, no la conocemos, no la hablamos, no la predicamos, eso está muy bien, sino cuando aceptamos la palabra de Dios como la verdad absoluta, es cuando esa fe se transforma en nuestro escudo. En Efesios 7:16 dice, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Cuando la palabra, cuando la fe se transforma en tu escudo, es cuando tú aceptas la palabra de Dios como la verdad absoluta. Amén. Y hay muchas definiciones de fe. Hay muchas, que si en la certeza, la convicción, están correctas. Pero sabes que yo en 20 años en este tema, lo único que he entendido por fe, la única cosa tangible que yo veo por fe, ¿sabes qué? La fe es obediencia y la obediencia produce paz. La fe es obediencia. Punto. Déjate de espiritualidades raras. La fe es obedecer cuando no ves. La fe es moverte por principios. La fe es cimentar tu vida en la palabra de Dios. La fe es tener principios absolutos en tu vida y no comprometerlos. La fe es obedecer cuando la razón me dice no lo hagas. La fe es confiar cuando no veo dónde confiar. La fe es creer cuando todo me impulsa a negar mi fe. Eso es fe, obedecer. Yo no veo la puerta, pero sé que tú eres la puerta. Yo no veo el camino, pero sé que tú eres el camino. Yo creo que todo es mentira, pero sé que tú eres la verdad. Y eso me centra y me da paz. Y quizá tenga los problemas, y quizá tengan las situaciones, y quizá las cosas no cambien. Pero yo tendré paz, porque mi vida la he cimentado en principios y no en emociones, y no en sentimientos, y no en propias convicciones personales. Sí, la Biblia dice, ¿cuántas veces decimos eso? La Biblia dice esto, pero yo... No, la Biblia dice, punto, ya está, no le busquemos la vuelta, es así. La palabra, a mí mira, de verdad, iglesia, a mí me encanta Dios, pues yo era una persona que era experto en moverme en las zonas grises. Yo me movía en lo gris, ni en la oscuridad ni en la luz. La zona gris era donde yo pululaba. Es decir, hacía como que no hacía, no se notaba pero se notaba, ¿verdad? El sí pero no, el cuándo pero no ya, ¿verdad?
el hablar vagamente, el bueno, ese era mi hábitat natural. Cuando encontré con Dios, entendí que Dios absoluto, o estás en luz o estás en oscuridad, o estás conmigo o estás contra mí, punto, o sea, ya está. Dios no es demagogo, Dios es absoluto, y la palabra de Dios es absoluta, y es algo que tenemos que empezar a entender. La palabra de Dios no es para que tú la cuestiones, es para que la creas. Eso es algo que tenemos que entender todos, porque si no, nunca vamos a entender cuál es la paz que Dios nos da. La fe es obediencia, la fe genuina despierta obediencia a Dios. Hay cristianos que nos llamamos o que se llaman cristianos, pero actuamos o actúan ante situaciones como verdaderos ateos. No ponen toda su confianza en Dios, en ningún momento. Mira, yo conozco gente que aun teniendo seguros médicos, poniendo servicios de seguridad en todas sus cosas, no pueden vivir en paz, porque un seguro médico no te da la paz. Un seguro de vida, aparte esto, yo no te digo que no te lo hagas, pero tú te has parado lo que son los seguros de vida. Los seguros de vida es pagar toda la vida para que si palmo cobre mi mujer. Yo no voy a disfrutar del seguro de vida, van a disfrutar los demás. ¿Sabes por qué? Porque nadie puede asegurar su propia vida. No hay ningún seguro que asegure tu vida, no puede. Y si lo hace, lo cobrará el beneficiario de la póliza, porque tú no te vas a ir al cielo ni al infierno con la póliza de 20 millones de euros. Eso se queda aquí. Y a veces yo conozco gente cristiana que tiene pólizas de todo, tiene en la casa, que la casa es bueno que tengas un seguro. ¿Por qué? Porque no puedes prever que haya un incendio. Es bueno que tengas un coche y tengas un seguro, pero no vayas en paranoia si te vas a chocar, sencillamente porque la ley lo dice, punto, y tienes que obedecer a la ley. Claro que es bueno tener esas cosas, pero no puedes poner tu confianza en esas cosas. La paz espiritual que nos brinda el Señor es la que llena el corazón, es la que te quita los pensamientos de temor. Tengamos pocos o no tengas ningún seguro. Esa es la paz que viene de Dios, la paz que echa fuera todo temor. Y es la paz que necesitamos, porque al final del día lo que nos da inseguridad, lo que nos crea ansiedad es el temor, ¿o no? ¿Sí o no? ¿A que sí? El miedo produce inseguridad. El miedo nos quita la paz, el no saber lo que va a pasar. Eso te genera ansiedad, pero esa es la paz que Dios te da. No se turbe tu corazón. Tener nuestra mente llena de los pensamientos de Dios. Escuchar el susurro del Espíritu Santo en nuestro corazón. ¿Sabes qué? No temas. Sé lo que estás pasando, pero yo estoy contigo. ¿Has escuchado eso alguna vez? Pero para eso tienes que relacionarte con Dios. Para eso tienes que orar. Para eso tienes que buscar a Dios. ¿Sabes qué, Juanjín? No me he olvidado de ti. Y sé el marrón en el que estás metiendo, pero no me he olvidado de ti. Y cuando yo escucho algo así, ¡wow!, mi corazón se llena de paz. Porque esa paz no me la da nada de lo que yo tengo. Esa paz me la da la voz de Dios hablando a mi vida. Y es algo que tenemos que entender. Leer su palabra y creerla. No solo leerla, eso es una parte, sino creerla. Hay una parte, y yo no lo digo y no me cansaré de decirlo, la Biblia no dice bienaventurado el que escucha mi palabra, no dice eso. No dice eso, eso está incompleto. El que escucha mi palabra y va y la pone por obra, es decir, obedece. Eso es lo que dice la Biblia, bienaventurado el que escucha esta palabra y va y la pone por obra. Obedeces la palabra de Dios. Eso es lo que nos da paz. Eso es lo que hace el cambio en nuestras vidas. Obedecer la palabra de Dios. Y creerla, tener en nuestra boca la fe, rechazando, renunciando. Es darle la bienvenida a Jesús a nuestro diario vivir.
¿Sabes qué? Si Dios vive en ti, tienes al mayor del universo. ¿De qué tienes miedo? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo decimos? ¿Qué hablas? Yo conozco gente que de verdad demasiado bien le va en la vida porque son un negativismo con patas. Yo no sé, y hay gente que digo, macho, de verdad tendrías que estar agradecido a Dios porque es que demasiado bien te va. Porque hablando como tú hablas, declarando la maldición que declaras sobre tu vida, es un milagro que estés tan bien como estás. Hay gente que va declarando enfermedad todos los días. Hay gente que va declarando pobreza todos los días. Hay gente que, ¿sabes qué? De lo que declares te vendrá. Ten cuidado con lo que declaras sobre tu vida. Ay, no, yo seguro que me voy a divorciar porque mi abuelo se divorció. A la campeón, un 10. Uy, seguro que yo moriré de cáncer porque mi tatarabuelo tuvo cáncer. Otro 10, campeón. Tú ve declarando maldición sobre tu vida y cosecharás el fruto de tus palabras porque hay poder en lo que declaramos. Tenemos que tener cuidado con esto. ¿Qué lenguaje usas? ¿El lenguaje de la fe? Sí, estoy enfermo. Sí, claro que estoy enfermo, pero sé que mi Salvador vive. Sí, estoy en lucha, pero sé que pertenezco al león de la tribu de Judá. Sí, estoy pasando necesidad, pero sé que mi Dios es Jehová, Jireh, Jehová proveedor. Sí, estoy pasando lucha, pero sé que mi Dios es Jehová Nisi, mi estandarte. ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Qué declaras? Palabra de Dios o ruina y más ruina y más ruina. Uy, van a hacer un ERE en la empresa, seguro que me despiden. Jala, campeón, tú animándote a ti mismo, di que sí. Pero yo tengo una fe, pastor, que alucinas. No sé dónde está tu fe, tienes una fe inversa. Seguro que me toca a mí, soy tan desgraciado. Tú sígueme diciendo. Es que todo me pasa a mí. Pues nada, te voy a meter en mi vida para que te comas todos mis marrones. Como todo te pasa a ti, pues que seas un imán. Tengamos cuidado con estas cosas. En Deuteronomio 28, las bendiciones a la obediencia se nos resumen en 2 versículos. Vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. El Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen. Saldrán a atacarte en una dirección y se dispersarán por 7. Por un camino vendrán y por 7 huirán delante de ti. Serás bendito en vayas donde vayas y hagas lo que hagas. Cuando aprendes a obedecer y sujetarte a Dios. No es ninguna imprudencia entregar nuestra vida al Señor. Lo que sucede es que para poder hacerlo, tenemos que aprender a funcionar en la dinámica de la fe. Tenemos que aprender a cambiar. Y me encanta y cada vez tengo más claro cuando Pablo decía, cambiar vuestra manera de pensar y cambiará vuestra manera de vivir. Y cada vez lo tengo más claro. O sea, cambiar como pensáis, cambiar como veis las cosas, que la mente de Cristo se ponga en vuestra mente y os aseguro que vuestra manera de vivir va a cambiar. Va a cambiar la vida. Porque me di cuenta de lo que está sucediendo y lo que ha sucedido en mi vida. Tener la mente de Cristo. No tener mi propia mente. Pensar como Jesús pensaba, no como yo pensaba. ¿Sabes qué? Es vital importancia conocer la naturaleza de Dios y su palabra. Tenemos que conocer a Dios. En la Biblia no existe la fe muda. ¿Tú la has visto alguna vez? La fe siempre habla. Pues no hay fe sin confesión. La fe siempre habla. En la Biblia no hay fe muda. Yo lo he compartido alguna vez. Una vez llegué a una iglesia en Estados Unidos. He vivido algunas cosas un poco psicodélicas, pero creo que esa es de las más extrañas que he vivido nunca. Llegué a una iglesia, era una iglesia grande, no sé, habría 3.000, 1.500 personas. Y antes de subir a predicar, subió el pastor y dijo, vamos a orar. Aquí lo he contado alguna vez, ¿no? Y yo esperaba pues, que dijera, ¿no? Algo así como, Señor, gracias por la reunión, no sé qué, ¿no? Algo así, ¿no? Una oración normal, ¿no? Y estuvieron así callados. Y yo decía, ¿cuándo van a orar? Y allí todo el mundo callado. Y yo ya empecé a preocuparme. Y como a los 3 minutos, dice, hermanos, pasemos a la palabra porque el Señor conoce todas las peticiones. Es de lo más extraño que he visto, ¿no? No le pregunté por la vida de oración al pastor, porque si él no, ¿para qué va a orar? Si Dios conoce mis peticiones, ¿para qué las voy a decir? Eso no está en la Biblia. Eso no está en la Biblia. Hay que orar.
Porque entre otras cosas en la oración conoces tu corazón. Hay que orar. No podemos caer. En la Biblia no hay fe muerta. En la Biblia la fe habla. ¿Eres tú? Sí. Dime que vaya. Ven, ras. Caminando sobre el agua. La Biblia dice llamar a las cosas que no son como si lo fueran. Y eso, como he dicho esta mañana, no lo sé qué te contesto, ¿eh? A ver si no, como el pastor ha dicho esto, voy a declarar que quiero un Ferrari y Dios me va a dar un Ferrari, no. Y ahora voy a declarar que quiero un piso de 200 habitaciones con vista al estrecho, tampoco. La fe no es para eso, ¿eh? A ver si ahora, como el pastor ha dicho, voy a declarar, ahora está de moda eso de declarar. La película no va por ahí, ¿eh? No es ese tipo de declaración, pero sí hablar palabra de fe. ¿Y sabes cuál es la palabra de fe? Declarar la palabra de Dios. Ya está. Sencillamente eso. Hablar la palabra de Dios. Segunda de Corintios 4:13 dice, escrito está, creí y por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe también nosotros creemos y por eso hablamos. Creí y por eso hablé. Porque creí y como creí pude hablar. Pues en ese mismo espíritu hablamos porque hemos creído. Cada vez que los discípulos le pidieron al Señor que les aumentara la fe, Él no hizo fórmulas mágicas, ni unciones extrañas, ¿no? Ni nada de eso. Él simplemente les dijo, mirad, háblenle a la montaña y la montaña se quitará. Hablen palabra de Dios. Hablen, declaren la palabra de Dios. Hablen. Díganle al problema que sí, que tú eres un problema, pero que mi Dios es más grande que tú. Declaren palabra de fe. Sí, que estoy enfermo, pero mi Dios murió en la cruz y pagó por mi enfermedad. Declare la palabra de Dios. Hable la palabra de Dios. Y hay que reconocer que Dios es espíritu. ¿Estáis de acuerdo conmigo o no? La Biblia dice que Dios es espíritu. Por lo tanto, es abstracto. Dios es invisible. Él no habita en el mundo de los 5 sentidos naturales, aunque a veces hay manifestaciones de Dios que nosotros podemos ver, pero no habita. Dios no se puede distinguir con el tacto, con la vista, no se puede. Trasciende los sentidos naturales. Dios no está sujeto ni al tiempo ni al espacio. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Él no envejece. Hay una parte de la Biblia que dice que podemos confiar en Él porque le avala la fortaleza de los siglos. Podemos confiar en Dios. Él no responde a patrones. Él no responde a formas. Dios se mueve en el mundo espiritual. Por eso la Biblia dice en Juan 4:24 que Dios es espíritu y quienes lo adoran deben de hacerlo en espíritu y en verdad. Tenemos que adorar a Dios en nuestro espíritu porque eso nos da paz. Saquemos la mente de lo que vivimos y pongámosla en lo que Dios dice, en la verdad de la palabra de Dios. Y te voy a decir algo más. ¿Por qué puedo confiar en Dios? Porque tú me puedes decir, sí, está muy bien eso de tener confianza, de la certeza, de la fe. Todo eso está genial, está maravilloso. Pero ¿por qué puedo confiar en Dios? ¿Te lo has preguntado alguna vez eso? Yo sí. Entre otras cosas porque a mí me enseñaron a no confiar en nadie. Y luego cuando tuve que confiar en las fue un poquito difícil, ¿vale? Porque claro, ¿no? Como que no era sencillo, ¿no? Porque yo no confiaba en nadie y no pedía favores para no deber nada a nadie. Y entonces, cuando a mí me dijeron tienes que confiar en la gente, tienes que confiar en Dios. En Dios me costó confiar un poquito menos, en la gente un poquito más. La verdad. Pero lo voy consiguiendo, ahí la llevo. Pero tuve que aprender a confiar en Dios. Y para mí fue sencillo. Porque yo estaba acostumbrado a resolver o intentar resolver mis propios problemas. Pero ¿sabes qué? Yo he encontrado 3 cosas en la Biblia, 3 revelaciones de Dios, que nos pueden ayudar a confiar en Él, que nos pueden entender a confiar en Él. Debido a que Dios es espíritu, Dios necesitó tomar un cuerpo humano para que pudiéramos conocerle, para que pudiéramos verle y tener algún contacto con Él. En Juan 1:14 dice, y el Verbo se hizo hombre, y habitó entre nosotros, y hemos contemplado la gloria, su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mira, la primera revelación de Dios, Dios que es espíritu se reveló y tomó forma de palabra, tomó forma de logo.
Dios habita en su palabra. Dios es su palabra. En el principio dice Génesis 1:3, y dijo Dios que exista la luz. Y la luz existió. Dios creó todo a través de la palabra, porque la palabra era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. A través de la palabra fue como fue creado todo. Y Dios se reveló hace 4000 años a través de su palabra, cuando Él dijo, hágase la luz, sepárese el mar, palabra, hagamos, como nos decían el viernes, Elohim. El Dios de dioses y el Señor de señores, el único Dios verdadero. Hagamos. Él está aquí en su palabra y Él habita en su palabra. La palabra de Dios es voz en la vida, en el tiempo presente y en el tiempo pasado. No envejece. La palabra de Dios hablando es Dios mismo hablando. La palabra de Dios es como su autor, es eterna, invariable, fiable. Los mismos discípulos lo entendieron. Cuando estaban confrontando, dijo, Señor, ¿pero a dónde iremos? Si solamente tú tienes palabra de vida. ¿A dónde vamos a ir? Tu palabra produce vida. Cuando tú hablas la palabra de Dios, produces vida. Porque Dios habita en su palabra. La palabra de Dios es la emanación de Dios, de su mente, de su voluntad. Isaías 55, del 10 al 11 dice, así como la lluvia y la nieve descienden del cielo, y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar, para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá mis propósitos. Salmos 33 del 6 al 9 dice, por la palabra del Señor fueron creados los cielos y por el soplo de su boca las estrellas. Él recoge en un cántaro el agua de los mares y junta en vasijas los océanos. Tema toda la tierra al Señor, hónrenlo todos los pueblos de la tierra, porque Él habló y todo fue creado, dio una orden y todo quedó firme. La manifestación de Dios, la encarnación de Dios, su palabra. Dios es el verbo. Dios es palabra. Por eso la palabra de Dios, cuando la aplicas a tu vida, transforma tu vida. Porque sopla vida sobre ti. Pero hay una segunda revelación. Esta ocurrió hace 2000 años, a través del nacimiento de Jesús. Dios se encarnó, en la persona de Jesús caminó, vivió, sufrió, comió, andó, se rió, lloró y murió en una cruz como un hombre. En el libro de Génesis capítulo 1 vemos a Dios revelándose en la palabra cuando dijo sea la luz. 4000 años más tarde, en Juan 1, 14, 18, esa palabra se hace vida y dice, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios no lo ha visto nunca, a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Jesús fue la encarnación de Dios. El verbo tomó forma y fue una persona viviente, y esta persona fue Jesucristo, hombre. La declaración de Juan es clara y enfática. Jesús se hizo carne. Jesús no era una especie de aparición. Jesús no era un, ¿cómo dicen ahora? ¿Cómo se llama eso? Se me ha ido la palabra. Como si fuera un fantasma, ¿vale? Jesús no era una aparición. Jesús era alguien de carne y hueso. Alguien con el que las personas hablaron. Alguien a quien tocó gente. Alguien que sanó personas. Jesús no era un halo misterioso. Era alguien real. Jesús no era un filósofo en busca de la verdad. Jesús era la verdad. Tampoco era un místico. Jesús no era alguien que iba por ahí en plan haciendo milagros raros, historias raras, no. Jesús no era alguien místico. Jesús es la realidad. No es místico, es la realidad. Él no era un reformador. Él era un creador. Él creaba vida, no reformaba nada. Él creaba. Solo Dios crea. Dios no te reforma. Dios te hace nuevo. El que está en mí, nueva criatura es. Nuevo. No coge y te reforma y te pone un parche, chapa y pintura. No. Él crea vida nueva en ti. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Vida nueva. Jesús no es ningún reformador. Jesús es un creador. Jesús es el creador.
Él no fue un visionario. Él no fue alguien que veía visiones, no. Él fue la luz del mundo. Él nunca razonó, porque Él lo sabía y lo conocía todo. Jesús era alguien. Por eso conocer su palabra es conocerlo a Él. Cuando tú conoces la palabra de Dios, estás conociendo a Jesús. Si no conoces la palabra de Dios, no conocerás jamás a Jesús. Imposible. Imposible. Porque Dios se revela al hombre primero a través de su palabra y después a través de su Hijo. Porque su Hijo está evidenciado en la palabra. Y hay multitud de señales que hablan del nacimiento de Jesús. No es que apareció así porque, sino hay un montón de profecía, la primera en Génesis, que habla sobre eso. Aunque aquí también hay un poco de equivocación, porque la Biblia no dice que la mujer herirá a Satanás, dice la simiente de la mujer. Diferente, ¿eh? Hay una diferencia. Está hablando de Jesús, no está hablando de la mujer, sino está hablando de Jesús, la simiente de la mujer, ¿vale? Eso también hay que, porque a veces leemos mal, ¿no? Y pensamos que es la mujer la que va a ir. No, no es la mujer, es la simiente de la mujer, el cual es Cristo. Así que, pero hay muchísimas más. Isaías habla muchísimo. Puedes leer la Biblia, todo el Antiguo Testamento habla. Cuando la semana pasada hablábamos de Mateo, como él iba uniendo genealogías, ¡pum! Jesús. No es nada al azar, la Biblia no es nada al azar. En la Biblia hay un sentido, hay un porqué, hay un propósito y debemos de entenderlo. Y la tercera revelación, para terminar, aunque a veces nos cuesta un poco y a veces tiene arrugas. ¿Tú sabes cuál es la tercera revelación de Cristo? La Iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Tú sabes cómo la gente va a ver a Dios hoy en día? A través de su iglesia. ¿O no? ¿Queréis esto? ¿O no? ¿Sí? Nos veo muy convencidos. Cuando Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo, ¿a quién pensáis que lo estaba diciendo? ¿A quién? ¿Solo a los discípulos? ¿A quién? ¿Sabes que tú y yo tenemos la responsabilidad de ser luz? Porque, mira, ahora cuando nos vayamos, yo pongo una cosa que se llama alarma. Y cuando alguien entra, empieza pi, pi, pi. Porque esto podría ser cualquier bajo comercial. Esto no es una iglesia. Esto es un local. La iglesia somos tú y yo. ¿Lo entiendes? ¿O no? Y tú y yo como iglesia tenemos la responsabilidad de ser luz. Cuando tú llegas a tu trabajo y le dices a alguien que eres cristiano, ten cuidado, porque estás poniendo un foco sobre tu vida. Estás poniéndote, te estás exponiendo. Así que hay que ser responsable. Y cuando la vayas a liar, no la líes, porque eres cristiano. A veces no tenemos en cuenta la responsabilidad que tenemos como iglesia. La responsabilidad de la iglesia es dar a conocer el mensaje de Jesucristo. Esa es la responsabilidad que tenemos. Y en Efesios 1, 22, 23 dice, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta que es su cuerpo es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Amén. Así que cuando salgas de aquí, eres cuerpo de Cristo. No sé si serás un dedo o un callo, pero el cuerpo de Cristo eres. No sé si eres trigo o cizaña, eso lo eliges tú, pero eres el cuerpo de Cristo. Cuando salgas de aquí, entiende que formamos parte del cuerpo de Cristo. Y la gente va a conocer a Cristo a través de tu vida y de mi vida. Por eso Hebreos dice que somos cartas, ¿cómo? Cerradas, abiertas, leídas, se pueden leer. Mira, yo no tengo ningún problema en dejarte mi móvil y las claves. Es más, aquí hay gente que se sabe las claves mejor que yo. Porque cada vez que tengo que cambiar de móvil, me echo el cable, me ponen ellos las claves. No sé ni las claves de mi móvil, ni de mi email,
Tú puedes leer mis correos, no tengo nada que esconder, no sé ni borrar el historial de Facebook, también lo puedes ver. Y no quiero aprender, no me digas cómo se borran historiales porque eso me protege. No me digas cómo se borra de Google, no quiero saberlo, porque eso es una barrera de protección para mi vida. Cuando tú tengas que hacer algo y tengas que esconder para ello, ten cuidado. Es que es mi privacidad, claro, pero la privacidad no es para meter la pata. ¿Amén? Yo no tengo ningún problema en que leas mi WhatsApp, no vas a ver ninguna historia de la que me tenga que avergonzar. Quizá te digas a esa conversación no porque es confidencial. Pero no voy a tener nada. Intento vivir una vida transparente. Intento vivir una vida que nadie me tenga que avergonzar de nada de lo que hago. Porque prefiero no hacerlo a que alguien me avergüence por ello. No siempre lo consigo. A veces es complicado esto de ser transparente. Pero es lo que la Biblia nos manda. Que seamos cartas que la gente pueda leer. Que no haya renglones torcidos ni páginas escondidas en nuestra vida. Que seamos transparentes. Como Jesús lo fue. Y eso depende de ti y de mí. Porque esa es nuestra misión. La iglesia es el cuerpo de Cristo y está destinada a expresarle y manifestarla. Por lo tanto, somos parte de ese cuerpo de Cristo. A ver, cuando hay un fuego, ¿qué eres? ¿Un bombero o un pirómano? Cuando hay un conflicto, ¿qué es? ¿El que echa gasolina o el pacificador? Porque la Biblia dice, bienaventurados los pacificadores, no los pirómanos. Cuando hay un problema, ¿tú qué eres? ¿De los que emite juicio y de los que critica o eres de los que aporta soluciones? ¿Qué sale por tu boca? ¿Palabra de vida o palabra de muerte? ¿Cómo vives? ¿Cómo vives? Yo conozco gente que se dice cristiana y la verdad que no es cuestión de juzgar, es cuestión de fruto. Tengamos cuidado con esto, porque tenemos una responsabilidad. Y yo no le puedo decir, yo no puedo estar hablando de la Génesis, de la paz de Dios. Mira, Génesis, Dios te da una paz espectacular. Mira, aunque la gente intente, es una paz. Y ahora se cruza un tal al paso de decir, ¡ay, cojo una piedra, stop! ¿Qué pasa? Estoy hablando de la paz de Dios. ¿Qué pasó? ¿Se me fue el santo al cielo o qué? No puede ser. Le estoy diciendo, ninguna palabra ociosa salga de vuestra boca, ¿verdad? Yo era de los que antes de decir buenos días había soltado 3 tacos. 3. Y yo era imposible tener una conversación si no soltaba 20 o 30 majaderías, y me las más gordas. Como cristiano no puedes hablar así. Tú no puedes hablarle a alguien de decir que Dios ha cambiado tu mente y tu vocabulario y estás hablando igual que la gente que no es cristiana. No puedes, porque no estás siendo luz y no estás siendo testimonio. Y desgraciadamente yo conozco cristianos que aún se les escapa uno. Tenemos que tener cuidado con estas cosas, porque eso habla de testimonio. Eso habla de testimonio. Eso habla de ser diferentes. Eso habla de marcar la diferencia. Eso habla de ser una iglesia. Tenemos que entender que la misión de la iglesia no es, sino la misión de la iglesia es ser luz, es ser sal. Lo estamos siendo cuando nos vamos de aquí. ¿Tú eres sal en tu trabajo? ¿Eres luz o se te ha fundido el foco? A veces eres más oscuro, como decía mi cuñado, que le dijo uno, llevo 5 años en la empresa y todavía no se habían enterado que soy cristiano. Bueno, no. Yo estaba feliz de que nadie sabía la historia. Los he engañado a todos, nadie lo sospecha. Qué fuerte. Yo alucinaba, porque me lo contó José Luis y no digo, los he engañado, claro, porque vamos a sufrir persecución, entonces que no se enteren para que no me persiga. El tío era sabio, ¿eh? El tío no era tonto, ¿eh? Si saben que soy cristiano, calla el mono. Entonces, que no se enteren, yo paso desapercibido. Soy uno más. Pero es que tú no estás llamado a ser uno más, estás llamado a marcar la diferencia donde quiera que vayas. Estás llamado a vivir una vida diferente, con unos principios diferentes, con unos estándares diferentes. A eso es a lo que tú y yo estamos llamados. No estamos llamados a ser uno más, porque Dios nos sacó de más para ser uno, y se nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y tenemos que vivir de acuerdo
a eso. Cuando nosotros confesamos la palabra de Jesús frente a un problema, ¿sabes lo que estás haciendo? Estás trayendo literalmente a Jesús al medio de ese problema. La palabra que nosotros pronunciamos se convierte en el vehículo en el que Jesús viaja al lugar de tu necesidad. Cuando tú estás enfermo y oras y le pides a Dios sanidad, lo que estás haciendo es meter a Dios en medio de tu enfermedad. Cuando tú estás en el paro, estás desesperado y le pides a Dios que te dé esperanza, lo que estás haciendo es atraer a Jesús en medio de tu problema. ¿Os acordáis de la barca? Dice que Jesús iba durmiendo, yo no sé por qué, a lo mejor tenía un sueño profundo, ¿vale? A lo mejor el hombre pues estaba cansado, se acostó, se quedó dormido, ¿no? Y era una persona de estas que le pueden tirar bombas al lado y no se despertaba. Yo no sé por qué estaba dormido. La Biblia no dice por qué estaba dormido. Simplemente dice que Jesús iba en la barca y estaba durmiendo. Y de repente empieza una tempestad y la barca que ya subía. Yo cuando leo la Biblia me meto en la Biblia, yo imagino la barca, ¿no? A veces yo cuando vivía en Ceuta cruzaba el estrecho y a mí no me ha tocado, a Ana sí, ¿no? Le ha tocado un par de veces que el capitán ha dicho, hemos soltado el barco a la deriva y ya veremos si apagamos en Málaga, en Algeciras o en Cádiz. Y subía, sí me ha tocado alguna tempestad de estas de que se mete el barco, ¡fum! Y agua, ¿no? Y yo me imagino esto en la barca, ¿no? Y Jesús durmiendo, ¿no? Ahí encima. No me imagino hasta roncando, ¿no? Allí tumbado, tapadito, ¿no? ¿Tú sabes cuándo se detuvo la tormenta? Cuando lo despertaron. Cuando metieron a Jesús en la tormenta, se acabó la tormenta. Hizo facto. Tuvieron que despertarlo. ¿Y sabes qué? Jesús está esperando que lo despiertes y lo metas en mitad de tus tormentas. Está esperando que dejemos de pelear en nuestras fuerzas, en nuestro conocimiento, en nuestra historia y empecemos a pelear en nuestra fe. Y empecemos a decir, hey, despierte y ven porque me ahogo. Despierta y ven porque estoy que me tiro de un quinto piso. Despierta y ven porque estoy desesperado. Y cuando tú haces esto, estás metiendo a Dios en medio de tu problema, en medio de tu situación. Y eso es lo que trae paz. Por eso puedes decir, tengo paz en medio de la tormenta. Estoy en la tormenta, pero tengo paz. Estoy en la enfermedad, pero sé que hay un Dios que me puede sanar. Estoy pasando necesidad, pero sé que mi Dios provee. Estoy pasando un tiempo difícil, sí, pero sé que Dios puede poner estabilidad. Mete a Jesús en tu vida y tendrás paz. Pero no la paz que tú puedes conseguir, sino la paz que solamente viene de Dios. Y al final del día creo que algo que el mundo necesita y los seres humanos necesitan es paz. Mira, yo te aseguro que si estás en paz con Dios, estarás en paz con todo el mundo. Porque tu paz no depende de tus circunstancias, depende de Él. Y quiera Dios que como iglesia, esta casa sea un oasis de paz. Y la gente que entre a este lugar pueda encontrarse con la paz de Dios. Porque eso significará que estamos cumpliendo nuestra misión como iglesia. Que no nos conozcan por lo bien que se predica, ni por lo bien que se canta, que eso está muy bien, ¿no? Está genial, pero eso no es lo importante. Lo importante no es nada de lo que el hombre pueda hacer, lo importante es Dios. Y nunca lo perdamos de vista. No importa lo bien que se predique, lo bien que se enseñe, lo bien que se cante, no importa lo ordenado, los aires, lo calentitos que estemos, la pintura, no importan las sillas, en vano trabajará el hombre si Dios no edifica la casa. Lo importante es Dios y todo lo demás sobra. Si Dios está, lo demás no importa. Si Dios no está, ¿sabes lo que pasó cuando la presencia de Dios se fue del tabernáculo a causa del pecado? Que se convirtió en una cáscara vacía, no servía para nada, porque la presencia de Dios ya no estaba ahí. Seamos una iglesia que busquemos la presencia de Dios. Seamos una iglesia que cuando la gente llegue aquí encuentre un remanso de paz y pueda encontrarse con aquel que da paz, que no se encuentre con gente que diga, madre mía, mejor me quedo como estoy.
para vivir como este, mejor sigo en mi película, porque no puedo aprender nada, sino que seamos esa luz y podamos hablar, porque antes hemos creído. Y podamos decir, sabes que hay esperanza, porque yo lo creí y tuve esperanza. Y sabes que hay libertad, porque yo estaba esclavo y viví la libertad. Y sabes que hay sanidad, porque yo estaba enfermo y fui sanado. Y sabes que hay restauración, porque yo había perdido toda mi familia y Dios restauró toda mi familia. Puede hablar de lo que crees, porque eso trae vida, porque estás hablando palabra de Dios. Y cuando Dios habla, calla el hombre. Cuando Dios habla, el hombre calla. Porque Dios es absoluto y su palabra es verdad. Ten cuidado, y voy a terminar con esto. Ten cuidado cuando alguien venga y te diga, a veces es una forma de hablar. Y si es una forma de hablar, tómatelo como una forma de hablar, ¿vale? Aunque yo también intento cambiar esa forma de hablar. Pero ten cuidado cuando venga alguien y te diga, es que Dios me ha revelado. Ten cuidado con esto. La revelación de Dios al hombre está entre Génesis y Apocalipsis, punto. Punto. No hay más revelación. No hay más. Todo lo que Dios quería revelar al hombre lo hizo en su palabra. Ya está. Dios te puede mostrar, Dios te puede enseñar, Dios te puede hablar, pero escúchame bien, nunca te va a mostrar ni hablar nada que esté en contra de su palabra. Nunca. Y si alguien viene y te dice, Dios me reveló y está en contra de esto, no te lo creas. Porque Dios no va a contradecir la verdad, porque Dios es la verdad, Dios es la palabra, y no va a contradecir su propia palabra. Y recuerda que la palabra es inmutable, invariable. Yo decía esta mañana, podemos cambiar el frasco, pero no la esencia. Podemos adorar a Dios con batería, hay gente que adora con un órgano, podemos adorar a Dios con piano, hay gente que lo hace con... No importa, puedes cambiar el vehículo, pero no puedes cambiar la esencia. Hay gente que predica punto número 1, punto número 2, punto A, punto B, punto C. Y está muy bien. Hay gente que predica como yo, que no dice la mitad de lo que tengo escrito. No importa, puedes cambiar, pero no puedes cambiar el mensaje. Puedes cambiar el frasco, pero no la esencia. Porque si cambias la esencia, entonces estás adulterando el perfume. Así que adulteremos, cambiemos cosas. Pero el mensaje es el mismo. La palabra de Dios es palabra de Dios. Vayas donde vayas, la predique un bautista, un pentecostal, un hermano, un presbiteriano, un anglicano. Me da igual quien la predique. Palabra de Dios es palabra de Dios. Y mientras que no perturbes la palabra de Dios, estaremos fieles. El problema es cuando cambiamos la palabra de Dios. El problema es cuando decimos cosas que... Hay traducciones de la Biblia que están muy bien, pero están traducidas por hombres, no por Dios. Y hay versiones de la Biblia que es mejor no leerlas, porque faltan cosas o ponen cosas, y tenemos que tener cuidado, porque la palabra de Dios, y es más, maldito aquel que le quite o le añada una sola palabra a este libro. Eso también lo dice la Escritura. Tengamos cuidado con esto, porque nos va la vida en ello. Así que podemos tener paz, porque Dios es paz.